como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo estás tú, mi querido y adorado Aries? Fíjate, en esta oportunidad vamos a hablar solamente, bueno, mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor, y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Oye, mi querido Aries, en esta oportunidad las lecturas van a ser para aquellas personas que tienen una pareja. Y la pregunta es clara y concisa para todos los signos. Empiezo por ti, mi querido Aries. Y realmente la respuesta o la pregunta sería, ¿qué es lo que realmente esa persona siente por mí? Es como quien dice para alguien que está en pareja, probablemente sí, por las características de las preguntas o de las diferentes tiradas que voy a hacer ahorita, de las diferentes cartas, me hace pensar que es para lecturas para una persona que tiene a alguien, pero que de una manera u otra quisiera saber qué es lo que siente. A lo mejor todavía no viven juntos, a lo mejor apenas están empezando, para aquellas personas que hasta ahora están comenzando esa relación o que no tienen muchísima seguridad de qué está pasando con la relación, qué quisieras que cambiara esa persona, qué quisieras o qué quisiera esa persona que tú cambiaras, qué es lo que más le gusta esa persona de ti, qué es lo que realmente le tranca, qué quisiera hacer. Vamos a ver varias cositas acá, ¿de acuerdo? Entonces, ahí empezamos. Vamos a ver a quién le puede resonar esta lectura. Entonces empezamos. Voy a mostrar primero todas las cartas y después, esto es una lectura un poquito más complicada y vamos a irla, digamos, estudiando poco a poco, una por una, ¿de acuerdo? Vamos a ver la primera carta. Vamos a ver en realidad la primera carta, qué es lo que nos quiere decir. Veamos. Uy, mira, pues está la fuerza invertida. Y esto me está hablando de sentimientos generales. Esta persona realmente, por algún motivo, por alguna razón especial, está viendo algo en ti, quizás, que no le termina de cuadrar, mi querido y adorado Aries. Así que tienes que tener muchísimo cuidado de la manera como hablas, de la manera como actúas, sobre todo si hasta ahora se están empezando a conocer. Si estás empezando a conocer a esta persona, hay que tener un poquito de cuidado. Hay que saber realmente cómo se dicen las cosas. ¿Sabes por qué? Porque en realidad hay gente que no le gusta realmente que le digan las cosas tan claras. Hay gente que a lo mejor, y tú, mi querido Aries, eres de esas personas que le gusta hablar directo, claro y conciso y preciso. Y muchísimas veces eso no le cae bien a todo el mundo. Entonces estoy viendo que esta persona se siente un poquito débil quizás y en cualquier momento, más de una vez, digamos, en líneas generales, ha querido más de una vez como decir, yo como que mejor me voy de aquí. Estoy sintiendo que esta persona es bastante fuerte de carácter y yo no sé si voy a continuar. ¿De acuerdo? Lo estoy diciendo con toda la claridad del mundo. Vamos a seguir viendo otras carticas más. Quiero ver cómo va todo esto. Esa persona, por ejemplo, ¿qué puede sentir cuando te ve? ¿Qué puede estar sintiendo? ¿Qué sensación, qué energía le estás tú emanando a esa persona cuando te ve? O esa persona, ¿qué energía desplaza cuando te ve? Vamos a ver, pues, ¿qué hay? Todo esto es energías. Está viendo que de verdad que, mi querido Aries, de vez en cuando te estás sintiendo como que no quisiera tener que no quisiera tener ilusiones falsas. Siente que de verdad no te sientes seguro o segura, mi querido y adorado Aries. Perdóname que te lo diga, pero te estás sintiendo como un poco inconsistente. No te sientes de verdad con ese, digamos, como decir, voy para allá directamente. Te ve como que inalcanzable quizás.
te ve como que a lo mejor va a tener que luchar muchísimo para poder alcanzar realmente lo que quiere contigo. Esta persona a veces te ve como inalcanzable, a veces siente como que de verdad no le vas a dar todo el beneficio que corresponde. Siente que de vez en cuando tú como que en cualquier momento le puedes dejar y largarle las patas, como dicen. Siente que no te tiene seguro o segura. Fíjate tú esto. Esa es tu manera de ser. También esa es tu manera de ser, mi querido Aries. ¿Cómo se hace? Ahora vamos a ver lo que esta persona piensa de ti, por ejemplo, todo lo que piensa, pero que no puede controlar. Algo en esa persona que siente cuando te ve, pero no lo puede, definitivamente no puede controlar este sentimiento. Vamos a ver, son sentimientos que están muy adentro y que muchas veces no los pueden controlar. Vamos a ver qué será. Esta persona siente como que definitivamente, y mira, todas sus cartas han salido invertidas. Esta persona siente realmente que en el fondo, muy probablemente se siente como en el vacío. Se siente que quizás no ha luchado lo suficiente por ti. Se siente como que todavía tiene que darle mucho más arriba, cuesta arriba, para poder ganar tu cariño completo. No te tiene seguro o segura, te lo voy a decir. Puede decir, a lo mejor ni te lo dice, a lo mejor se siente un poco calladito, calladita, pero es que estás meditando, estás pensando, no se siente de verdad seguro o segura contigo. Vamos a seguir viendo, vamos a ver quizás lo que esta persona piensa de ti, y vamos a ver si es lo mismo que tú piensas de esa persona. O sea, de la misma manera que tú sientes por esa persona, ¿qué es lo que esa persona piensa o sienta de ti? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que piensa en realidad de ti. ¿Qué es lo que realmente... A ver si es lo mismo que tú sientes o piensas. Vamos. Ay, mira, sí. Mira, esta persona honestamente, sinceramente, mi querido Aries, esta persona realmente contigo lo que quiere es algo serio. Pero hasta que no esté segura o seguro de que esto va en serio, no se va a poder lanzar. Eso es lo que está pasando, que quizás a lo mejor le falta un poquito o falta estar más seguro esa persona de ti para poderse lanzar como debe ser. Pero es una persona que va como quien dice a lo derecho. Yo me atrevo a decirte, sinceramente, que esa persona te quiere más a ti que tú a esa persona. Perdóname. Lo siento así lo estoy sintiendo. Ajá, ok. Vamos a ver ahora qué cambios quisiera tener esa persona, qué cambios quisiera esa persona que tú tuvieras para poderse terminar de entregar. ¿Qué cambios podrían haber? ¿Qué necesita esa persona o qué quisiera esa persona que tú cambiaras y que no te dice para que tú pudieras, para que esta persona se pudiera entregar más? Vamos a ver, o pudiera avanzar esta relación, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué dicen. Ajá, esta persona quisiera que a lo mejor no fueras tan, digamos, necesita que seas más transparente, quiero decir, en el sentido de tus sentimientos, dilos como son. No escondas tus sentimientos. Parece ser que esta persona en el fondo ve que un día sí, un día no. Un día sale el sol, otro día sale el sol pero nublado. Entonces esta persona siente como que hace falta que seas como más, que esas nubes las quites, que sea como más transparente todo esto. Yo no estoy diciendo con esto que tú seas una persona que le esté diciendo mentiras, o que seas infiel o qué sé yo, nada de eso. Pero te ve como que un día sí, un día no. Te ve como un carácter como que un día sí y otro tampoco. Un día no y otro no. Como que un día estás de buen humor, otro día estás de mal humor. Y eso no hace que se termine de entregar esa persona. ¿Y qué será lo que realmente esa persona definitivamente se muere porque tú nunca cambies? Porque tú siempre estés así y que siempre seas así. Vamos a ver qué te pueden decir. Veamos. Lo que quisiera esta persona, que nunca cambiaras en tu vida, que siempre fueras así. Vamos a ver. Ajá. Una persona que sea siempre clara,
que de verdad las cosas, como quien dice, al pan pan y al vino vino, y así tú eres. Tú clarificas ya de una vez, tú las cosas ya cuando las tienes que clarificar, las clarificas. Tú cuando tienes que decir algo lo dices y punto. Eso le gusta a la persona. Lo que pasa es que a veces eres como que escondieras algunos sentimientos, como que quisieras esconderlos como para no sacarlos todo, como que no quisieras sacar todo el juego de cubiertos de una buena vez, como que no quieres sacar todo al mismo tiempo, sino que como que le estás dando pasito a pasito a esta persona y eso hace que la persona quizás se retraiga un poco, pero también ve que tú te clarificas en cualquier momento, que tú hablas, dices lo que tienes que decir, clarificas todo y ya. O sea, gerente al fin. Hablas lo que tienes que hablar sin tapujo y dices 2 y 2 son 4. Le encanta realmente tu sinceridad, decir las cosas así a lo rajatabla, como dicen. Le encanta esa sinceridad tuya, que seas como muy, esto es así y esto es asado. Pero siempre hay como ciertas duditas que tú a veces dejas que todo se entre telones, y esa persona quisiera que fueras un poco más explícito, más abierta, más abierto, para esa persona poderse entregar un poquito más. Bueno, mi querido Aries, ahí te estoy dejando yo esa lectura para aquellas personas que tienen a alguien ahorita en el presente. Esto es para un presente. ¿Qué realmente siente esa persona por mí? Ahí lo estoy dejando. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado y venerado Aries, mi gerente. Empieza a gerenciar pues esta relación para que vaya viento en popa. Esta persona sí quiere, lo que pasa es que necesita un poco más de seguridad que no le has dado. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.